dije la anterior semana, ahora vamos a continuar con la serie de clases teóricas para completar. Todavía nos falta esto de la fisiología renal. Entonces, entre hoy y mañana vamos a concluir para que ustedes ya estén habilitados para dar su examen parcial, ¿no? Entonces, eso significa que las siguientes semanas retomamos lo que son las prácticas, las que todavía faltan, para esta primera parte, y luego ya vamos a continuar con la segunda parte de la fisiología, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la fisiología renal. Hoy les voy a dar esta clase, mañana vamos a continuar, y si mañana no termino, las clases van a ser continuas. Eso significa que se va a dar clase a ustedes, ¿no? En el horario que corresponde, prácticamente es el mismo horario mañana, y inmediatamente después, continuando, para completar la clase, o sea, estaríamos hablando del paralelo G. Entonces, ustedes pueden conectarse también a esa clase para que puedan completar lo que viene a ser la parte de la fisiología. Entonces, estamos optando por hacer las clases continuas hasta poder completar lo que es la fisiología del riñón. ¿Listo? Entonces, si no terminamos, no vamos a terminar hoy seguro, porque son 2 o 3 clases que hay que desarrollar la fisiología renal. Entonces, ahora vamos a empezar con la parte importante inicial, o sea, todo un recuerdo de fisiología renal para que luego de la anatomía renal, para que luego ya la fisiología podamos empezar a entenderla mejor. Entonces, empezamos a hablar de la fisiología renal, indicando que el sistema renal o sistema excretor, o se denomina sistema urogenital, va a estar constituido principalmente por los riñones, ¿no es cierto? Ustedes están viendo la imagen, es la disección de un cadáver, ¿no? Estamos viendo ahí los riñones y estamos viendo las vías urinarias, ¿no? Entonces, de eso se trata el sistema renal, ¿no es cierto? Los órganos centrales, claves, fundamentales, los riñones, y una serie, vamos a decir, tubos de distinto calibre que van a permitir exteriorizar, o sea, llevar al medio externo lo que el riñón ha producido, ¿no ve? ¿Y para qué servía el riñón? A ver, no para tierra. Para filtrar ¿Para qué servirá el riñón? la sangre, el plasma y eliminar los desechos. Ya, entonces el riñón, a través del riñón vamos a eliminar desechos, perfecto. ¿Qué más? Un criterio, otro. Para filtrar la orina. Para filtrar, ya dijo tu compañera, ¿no ve? Filtrar la orina, son unas palabras para formar orina, no filtrar orina, para formar orina. A través de esa orina vamos a eliminar sustancias tóxicas. Hay lidubina, dice, regular el pH, ya, es otra función también que tiene. ¿Alguna más? A ver, una más mencionen y luego vamos a comer. ¿Alguien más tiene una idea para qué sirve el riñón? Doctor? Perdón, otra vez, ¿para qué? Para la formación de eritropoyetina. Formación de eritropoyetina, ya. Entonces, es otra función, ¿no? Que no se la reconoce bien al riñón, o sea, no se la asocia, se la conoce, ¿no? Pero no se la asocia mucho porque el riñón, cuando hablamos del riñón, nosotros principalmente hablamos de lo que viene a ser la filtración, digo, la función de depuración de la sangre, limpia la sangre, purifica, así en otras palabras, la sangre, ¿sí? Y además también la reconocemos porque el riñón es capaz de regular el agua en nuestro cuerpo, el agua y los electrolitos. Estábamos hablando en la anterior clase, ¿no ves?, sobre lo que viene a ser el medio interno, sus componentes, la composición de los líquidos en nuestro cuerpo, la ósmosis y bueno, todo lo relacionado con el agua y electrolitos. Y el riñón hace eso, ¿no? Equilibra o coloca en homeostasis el agua y los electrolitos, se contribuye a que se produzca esa homeostasis, ¿no? Ustedes estaban planteando en relación a lo que es homeostasis de la temperatura, de la glucosa. Entonces ahora también vamos a ir asociando lo que viene a ser la homeostasis del agua y los electrolitos. Entonces, eso es otra de las funciones importantes del riñón.
Sí, y además que vamos a ver ahora, vamos a ir identificando otras funciones más que son increíbles, ¿no? Los riñones son para poder contribuir a la homeostasis de nuestro cuerpo. Va a estar comprometido con otras funciones más, que luego vamos a ver eso. Entonces, fíjense, ¿no? El riñón con sus dos órganos tan importantes o con sus, claro, derecho e izquierdo, va a poder hacer posible eso, ¿ya? Entonces, lo que vamos a empezar a ver, a distinguir en lo que viene a ser el sistema urinario, primero los riñones y luego ese sistema de conductos que van a permitir que la orina se pueda exteriorizar, ¿no? Llevarla a lo que va a ser el medio externo, desde los cálices hasta la uretra, pasando por la pelvis, los uretres, la vejiga urinaria, van a ser parte de todo ese sistema de conductos que permiten que se la orina hacia el medio externo. Ahora, los riñones van a filtrar volúmenes de plasma, grandes volúmenes de plasma, ¿no? Alguien ha estado hablando de filtración, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace el riñón es filtrar, pues, pero cantidades increíbles de agua, plasma. El plasma es agua como más importante, pero también tiene una serie de componentes parecido a lo que ocurre en el medio interno, que también van a ser filtrados. Los riñones funcionan todo el día, no paran su función, todo el día están realizando su actividad, su función. Pues por eso también durante todo el día van limpiando, van depurando la sangre de sustancias tóxicas. Que si sumamos su actividad, pues van a filtrar volúmenes importantes de plasma, ¿sí? Ahora, de todo lo que filtra, el riñón también va a devolver muchos de esos elementos que ha filtrado otra vez a la sangre, ¿sí? Entre ellos el agua, ¿ya? Y otros elementos que se requiere para que se mantenga en equilibrio interno y obviamente en buenas condiciones a la célula para que pueda desarrollar sus actividades. Entonces, así como el riñón filtra, así también el riñón absorbe, o sea, devuelve otra vez esos elementos a la sangre. Y bueno, lo que no se requiere, lo que no se necesita, el riñón lo va a eliminar a través de la orina. Se va a formar orina subducto para eliminar esas sustancias que no se requieren. Luego también el riñón va a producir una serie de hormonas, eso es lo que estaba hablando por ejemplo las compañeras, dentro de la eritropoyetina, creo que estaba hablando, ¿eh? Van a ser hormonas que también van a contribuir a la regulación de otros sistemas. Entonces, ya por esta capacidad que tiene el riñón de poder producir otras sustancias, también el riñón es considerado como un órgano endocrino. Se vendría a ser una glándula endocrina. Eso lo vamos a ir viendo más adelante con más calma. Y por último, acá relacionado con regular la homeostasis, participar en varias funciones justamente relacionadas con lo que es homeostasis. Entonces vean que el riñón es muy importante, es fundamental, es un órgano noble dentro de nuestro cuerpo y que va a estar relacionado con toda esta cantidad de actividades. Ahora, para realizar esto, el riñón va a consumir energía. El riñón es un órgano pequeño, ¿no? Menos del 1%, el riñón representa en relación al peso de una persona. Sí, el 0.5% aproximadamente. Tiene un peso de alrededor de 150 gramos. Si comparamos con otros órganos, pues es pequeño el riñón. Un gran consumidor de energía. Consume hasta el 7% de la energía total de nuestro cuerpo, y eso es harto, ¿no? Ni el cerebro a veces consume tanto. El riñón consume mucha energía. Es un gran consumidor de energía. ¿Sí? Por el riñón, pues, circula cada minuto más o menos 25% de la sangre que circula por el corazón, igual en el mismo tiempo, en un minuto. A esto se denomina gasto cardíaco. Eso quiere decir que en 5 minutos, pues, circula toda la sangre del cuerpo por el riñón. Por eso es que el riñón depura, limpia la sangre, porque circula toda la sangre en 5 minutos por el riñón. Y para realizar esa depuración y demás, pues, la energía que va a utilizar el riñón, un órgano que utiliza tanta energía, pues casi todo, el 95% de esa energía, la va a utilizar en regular el sodio, ¿sí? Principalmente en el transporte de sodio.
cuando han tocado o cuando han leído la parte de membrana, entonces saben que la membrana transporta, ¿no?, una serie de elementos, muchos elementos, entre ellos los iones, ¿no es cierto? Y entre ellos el sodio. Entre el sodio, ¿cómo atrae la membrana? Entonces tiene distintos mecanismos, ¿no ve? Varios mecanismos. Y uno de esos mecanismos, pues, requiere del gasto de energía. Vamos a indicar lo que vienen a ser las bombas de sodio, potasio, TPasa, ¿no ve? El riñón utiliza justamente a ese nivel lo que viene a ser el gasto de energía. O sea, para el riñón, un ion, un electrolito muy importante, porque a través de eso va a regular la cantidad de agua en el cuerpo. Entonces se va a convertir en un órgano que consume mucha energía, no se olviden, porque casi toda esa energía que consume es para regular el sodio, y a través de eso el agua. Entonces se va a producir una homeostasis adecuada del agua. Sí, entonces eso ya desde el punto de vista funcional y característico del riñón. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en esta parte? Pues principalmente la anatomía funcional del riñón. Vamos a recordar un poquito lo que es la parte del riñón. O sea, todo esto han hecho, ¿no?, en anatomía. De lo que viene a ser la parte estructural microscópica, sobre todo y fundamentalmente la nefrona. Esto es clave para poder entender la fisiología renal. Vamos a hablar sobre la circulación renal, que también es muy importante para que el riñón pueda desarrollar estas funciones que les estoy mencionando. Inervación renal, o sea, todo lo relacionado, en las palabras, con la parte anatómica del riñón, ¿no ven? Los riñones son órganos retroperitoneales, derecho, izquierdo, ¿no es cierto?, que se encuentran más o menos entre la vértebra D12 hasta la L3, desde la dorsal 12 hasta la lumbar 3. Es la posterior del riñón, para poder nosotros orientarnos en su ubicación. Ahora, si queremos tocar o orientarnos en el polo inferior del riñón, entonces vamos a irnos sobre las crestas ilíacas, ¿no? Colocamos dos dedos, o sea, entonces se dice dos traveses de dedo, y vamos a poder hallar el del riñón. De esa manera nosotros tenemos una idea de la anatomía de superficie para poder abordar el riñón. ¿Sí? Ahora, el riñón, ya hablando del órgano como tal, tiene la forma de una habichuela, ¿no es cierto?, o de un poroto. Entonces van a reconocer dos, uno convexo, que es el lateral o externo, y uno cóncavo, que es el medial o interno, de donde también se distingue el ilio, ¿no? El ilio renal. Tiene una cara anterior, una cara posterior, y dos polos, ¿no ve? Un polo superior, que está en relación con la glándula adrenal, que la glándula adrenal, por cierto, es otro órgano independiente del riñón, y el polo inferior, que es prácticamente libre. El tamaño del riñón va de más o menos unos 11 metros de largo por 7 de ancho y 4 de grosor. Es lo importante para poder relacionar la parte estructural cuando nosotros solicitamos una ecografía renal, ¿no? Entonces nos va a dar la pauta, si está dentro de esos parámetros, entonces vamos a decir que el riñón está bien, porque pueden haber riñones son más pequeños o más grandes, distintas alteraciones del riñón, ¿no? Entonces el riñón pesa, hemos dicho, unos 150 gramos en promedio, pero entre 200 gramos. Entonces esas son las características ya estructurales del riñón en general. Pero si nosotros hacemos un corte del riñón, un corte sagital, entonces vamos a distinguir tres porciones en el riñón, ¿no? Lo que es la cápsula, la zona medular y la zona cortical. La cápsula es el tejido conjuntivo, es la membrana que está protegiendo el riñón y que además la está apoyando, ¿no?, en la parte posterior de la pared del abdomen. Sí, la va a fijar, o sea, para que no se mueva el riñón. La zona medular, que es la parte interna, que está representada por una serie de formaciones a manera de pirámides o de triángulos, ¿no?, que se van a denominar las pirámides de Malpighi, ¿no? Eso varía entre 10 a 18 por riñón, y cuya base está en relación con la parte periférica del riñón, y el vértice más bien está en relación ya con lo que va a ser la formación o el inicio de lo que es las vías macroscópicas de eliminación del riñón.
en las pirámides de Malpighi se puede distinguir, ¿no? Una formación a manera de radios, son los radios medulares, que ya nos están dando la pauta de lo que viene a ser luego la nefrona, ¿no? Que enseguida vamos a ver. Otra cosa interesante, a nivel de la zona medular, la solución que va a circular por ese sitio es una solución hipertónica. Ya hemos visto en la anterior 9 clase que es una solución isotónica, hipotónica y que es una solución hipertónica. Entonces miren, ¿no? Qué interesante, por la parte medular del riñón, la solución circular es una solución hipertónica. Y luego nos vamos a la parte periférica o la zona cortical, ¿no es cierto? Entonces en esta zona cortical, que más o menos tiene, a ver, un espesor de 1 centímetro, miren, es corto nomás, que también se la conoce como zona granulomatosa porque parece bonitos, ¿no? Y que están conformando esta zona, pues va a ser importante porque aquí se encuentran conglomerados lo que van a ser la parte vascular inicial de lo que viene a ser la nefrona, ¿no? Eso también vamos a ver más adelante. Ya. Ahora, hablando un poco más de la corteza y la médula, ¿no? Entonces, en esta parte externa que les estoy indicando y que ustedes pueden distinguir en esta imagen, ¿no es cierto? Si ustedes ven dos vasos sanguíneos rectilíneos, ¿no? Una arteriola y una vénula. Entonces, por encima de eso tenemos la corteza y por debajo la médula, ¿no es cierto? Entonces, vean, vayan identificando lo que es la corteza. Por este sector, la solución que va a transitar es una solución isotónica. Hace ratito les he dicho, ¿no? Por la médula, una solución hipertónica. Por la corteza, una solución isotónica. ¿Eso qué quiere decir? Que es prácticamente igual a la del plasma, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la osmolaridad plasmática? ¿Quién recuerda? 308, 308. Exacto, 300, ¿no? De 270 a 300 he dicho yo, ¿no? Cuando estamos hablando de osmosis. Entonces, 300 miliosmoles por litro de solución es la osmolaridad plasmática, ¿no? Entonces, esa osmolaridad va a transitar por la corteza del riñón, sí, esa característica de osmolaridad. Ahora, este sector recibe, pues, casi todo el flujo de sangre, ¿no? 88% del flujo de sangre, o sea, de la sangre que llega al riñón, va a pasar por este sector. Les he dicho, ¿no? En 5 minutos el riñón recibe toda la sangre del cuerpo. Como en este sector tan pequeño, de 1 centímetro aproximadamente, llega casi toda la sangre, ¿sí? Entonces, por acá el flujo es rápido, ¿no? Tanta sangre que tiene que pasar y a una presión más elevada. Eso es importante, ¿no? Para que se pueda agilizar el flujo, que la presión también sea más elevada. Ahora, si nos vamos a la médula, entonces vamos a ver que la médula tiene primero un carácter en relación a su solución hipertónico. ¿Sí? Si es 300 la osmolaridad del plasma, ¿no? Entonces acá va a ser más de 300, vamos a ver también luego eso. Y por acá, pero va a circular la cantidad de sangre de un espacio más amplio, solamente el 12% de la sangre va a circular por la médula renal. Y el flujo además es lento y con una presión más baja. Entonces, en otras palabras, acá lo que se va a producir es más bien un intercambio. ¿Sí? Un intercambio de elementos que están circulando por la sangre, juntamente con lo que es el medio interno del riñón, y lo que van a hacer, bueno, un sistema de túbulos que enseguida vamos a ver, y que van a permitir, ¿no? A través de esa velocidad, intercambiar elementos y obviamente contribuir eso a la formación de orina. Ya. Ahora sí, nos detenemos en lo que viene a ser la nefrona, ¿no? La nefrona es la parte fundamental en el riñón. Sí, es la unidad anátomo-funcional del riñón. Es clave recordar esto, porque si esto recuerdo, si esto manejo bien, entonces ya prácticamente voy a saber también la fisiología del riñón. ¿Listo? Una sola nefrona representa toda la actividad de todo el riñón. ¿No? Aproximadamente hay 1 millón de nefronas por cada riñón, entonces tenemos alrededor de 2 millones de nefronas en total. Y nuevamente, ¿no? Es la unidad anátomo-funcional del riñón. ¿Ya?
Entonces, ¿qué distingue la nefrona? Presentan los glomérulos, una serie de tubos, los túbulos renales, una estructura bastante bien diferenciada del aparato yuxtaglomerular y la microcirculación, ¿no? Si hablamos de microcirculación, estamos hablando de capilares, sobre todo, y también arteriolas, que van a estar relacionados con la nefrona. Esto es importante porque todo este conglomerado de elementos hacia la nefrona, o sea, otra vez, ¿no? Los glomérulos, los túbulos, el aparato extraglomerular y sus vasos sanguíneos que están concentrados en esta región. Entonces, una nefrona, como están viendo ustedes, es una estructura, parece, ¿no?, un tanto compleja, pero fundamental en lo que viene a ser la función, ¿no? Cada parte de la nefrona, porque cada parte de la nefrona va a cumplir funciones fundamentales justamente para que el riñón pueda mantener en equilibrio el agua, los electrolitos, para que pueda depurar, eliminar sustancias tóxicas, para que pueda desarrollar sus actividades endocrinas, ¿no?, que enseguida vamos a ver también. Entonces, cada parte es importante, ¿no? Y si se fijan en la imagen, pues en la de la derecha estoy mostrándoles esquemáticamente también las variedades de células, ¿no?, que presenta cada segmento, principalmente de la parte tubular del riñón. Ya, entonces tenemos nefronas que están más en la parte superior, son las nefronas corticales, que es la mayoría, alrededor de 80% son nefronas corticales, pero hay otras nefronas que están más adentro, ¿sí? Casi en relación con la médula. Entonces, estas nefronas profundas se las conoce también como nefronas yuxtamedulares, ¿no?, que representan entre el 20 al 30% de la cantidad de nefronas que hay. Esto es importante porque ya sus características anatómicas van a variar un poco en relación a lo que representa la corteza y la médula, ¿no?, desde el punto de vista funcional. Ya. Ahora, ¿cómo está constituida la nefrona? Vamos a empezar hablando de la primera parte, del glomérulo o corpúsculo renal. Esto es importante porque acá llega prácticamente toda la sangre del cuerpo y acá se inicia ya la actividad del riñón para empezar a eliminar las sustancias tóxicas, ya para empezar a dar el agua y los electrolitos. Entonces, funciones que son bastante bien reconocidas en el riñón, ¿no ve? Entonces, empezamos en este primer segmento, el glomérulo renal o corpúsculo renal. El glomérulo tiene una porción vascular o polo vascular. Están viendo ustedes lo que les estoy mostrando con la flechita. Una especie de tubos como enroscados. Eso es la porción vascular o polo vascular, que está conformado por la arteriola aferente, ¿sí? Es la arteriola que está ingresando a conformar ese polo. Es más gruesa en relación a la otra que vamos a ver enseguida, y por esta arteriola aferente, pues va a circular la sangre a gran velocidad y una presión también más elevada. Por acá va a circular rápidamente la sangre, ¿ya? Tenemos los capilares glomerulares o el glomérulo como tal, que es más o menos tiene la forma de un penacho, o sea, de un ovillo de lana, donde pues va a llegar la sangre procedente, ¿no?, del cuerpo, y que a la vez es vaciada por la arteriola aferente, ¿no? Y luego tenemos la arteriola eferente, y más bien esta arteriola es la que está sacando o está saliendo del polo vascular, o sea, del glomérulo como tal, ¿sí? Esta arteriola es de menor calibre. También por acá, la cantidad de sangre que va a pasar a menos presión. Entonces son dos arteriolas opuestas, ¿no ve? Una de gran calibre y alta presión, la otra de bajo calibre y menor presión y menor flujo también. Ya. Luego vemos la porción epitelial o polo urinario del glomérulo. Entonces el polo urinario está dado por una estructura que como que envuelve al glomérulo, ¿sí? Así como un guante, ¿no? Que está como que cubriendo
a lo que viene a ser el glomérulo y que está de Bowman. Esta cápsula de Bowman eh, está conformada por una parte periférica, ¿sí?, que se denomina la hoja parietal, y que va a delimitar juntamente con otra hoja que está adherida a los glomérulos, a la parte glomerular, que se denomina la hoja visceral, va a conformar un espacio entre ambas hojas, que es el espacio de Bowman, donde se va a empezar ya a colectar lo que va a ser posteriormente la orina. Entonces se filtra a nivel del glomérulo, que estaba hablando algunos compañeros, se filtra la sangre a este nivel, acá ya empieza a formarse la orina. ¿Sí? Esa que posteriormente va a salir, pero una vez que haya también modificado un poco sus concentraciones. Entonces ya estamos viendo la cápsula de Bowman, ¿no? Su hoja parietal, su hoja visceral y lo que viene a ser el espacio de Bowman. Ya. Este Bowman va a empezar a recibir todo lo que se va a filtrar, o sea, también se denomina el ultrafiltrado de la sangre a ese nivel. Bueno, esta todavía esa imagen nos está mostrando con mayor claridad cómo está conformado el corpúsculo renal. No se olviden, estamos viendo sus dos polos, formado por la arteriola eferente, todo lo que viene a ser el capilar glomerular o penacho y la cápsula de Bowman, ¿no?, con sus dos láminas, ¿no?, la parietal, periférica, rodeando, delimitando, y la visceral, que está en estrecha relación junta prácticamente con lo que viene a ser el polo vascular, ¿no es cierto? O sea, la parte glomerular, la parte capilar glomerular de la nefrona. Bien, entonces estamos viendo ahí una nefrona, una microfotografía. Y bueno, vamos a hablar ahora de la parte clave, importante, fundamental en lo que viene a ser la estructura de la nefrona, ¿no? Vamos a hablar de la membrana de filtración glomerular. Como su nombre indica, ¿no?, esta membrana se encarga de filtrar todo lo que por la sangre está trayendo, o sea, todo lo que la sangre está trayendo, o casi todo lo que la sangre, ¿sí? Esta membrana de filtración glomerular está formada entonces por el endotelio capilar, o sea, el endotelio que es parte del penacho que les dije, ¿no?, del glomérulo renal. Entonces, este tipo de capilar es un capilar fenestrado, ¿no? Significa que tiene poros, que tiene hitos, si quieren, como están viendo en la imagen, se llaman fenestraciones o porosidades que miden entre 50 y 100 nanómetros. Esos huequitos son importantes, ¿no?, porque por ahí se va a filtrar el plasma. Es como una coladera, ¿no?, que probablemente ustedes utilizan, por ejemplo, para destilar el café. Entonces, si ustedes ven ese café, pues van a ver que tiene una serie de porosidades donde ustedes colocan el café, luego echan agua y van a obtener café al otro lado, ¿no ve? Y en el otro lado va a estar lo que vendría a ser, digamos, la borra de café. Entonces es algo parecido a lo que hace el riñón, gracias a este epitelio que se tiene, este epitelio fenestrado. Ahora, este epitelio está reposando, ¿no?, sobre una membrana basal. Esta membrana basal es otra de las estructuras importantes dentro de lo que viene a ser la nefrona y sobre todo la membrana de filtración glomerular. Es una membrana trilaminar, ¿sí? Eso significa que está conformada por tres capas, se puede decir, de colágeno. Es principalmente proteína, y el tipo de colágeno que se va a conocer es el colágeno tipo 4, ¿no? 5 variedades de colágeno, entonces el tipo 4 es el que presenta esta membrana. Y el tipo de glicoproteínas que conforman esta membrana están en relación con lo que es el parasulfato y la glucosamina. Algo importante es que esta membrana, desde el punto de vista eléctrico, tiene una carga eléctrica negativa, y esto es importante para entender parte de la función del riñón. Y luego, adosada también a esta membrana basal, se encuentran las células que son parte de la capa endotelial,
epitelial de lo que viene a ser la cápsula. Entonces, está conformado por una serie de células que son muy interesantes, que parecen, o que tienen más bien una serie de prolongaciones, y que esas prolongaciones se van a entrecruzar entre las células del mismo orden. ¿Sí? Entonces, las células están relacionadas con lo que son los podocitos y esas prolongaciones con los pedicilos. Entonces, esos pedicilos se entrecruzan formando una especie de aberturas o diafragma, por donde también va a filtrar, se va a ayudar a que se filtren las distintas sustancias que están procediendo del plasma. Entonces tenemos el endotelio capilar, la membrana basal y los podocitos. Esas tres estructuras van a conformar lo que viene a ser la membrana de filtración glomerular. ¿Sí? Ahora, algo importante, ¿no? Que se van a filtrar por el riñón, que son también parte de lo que hemos hablado, ¿no? En el medio interno, en el plasma, o sea, en los líquidos corporales. Por este sector no se van a filtrar las proteínas, o no deberían filtrar las proteínas. Eso es importante, ¿no? Porque las proteínas, como hablábamos anteriormente, son la vida misma como tal, ¿no? Entonces las células requieren poder realizar sus actividades, ¿no? Una serie de recambios y funciones que van a desarrollar los distintos órganos están relacionadas con las proteínas como tal. Entonces, estas proteínas se preservan. Cosa que si se ve en la orina, o sea, como producto de filtración del riñón, entonces nosotros ya vamos a empezar a deducir que el riñón está alterado, ¿no? Que está cumpliendo mal su función, que tal vez está lesionado. Y como toda membrana, pues la membrana de filtración glomerular va a ser selectiva también para que puedan o no eliminarse unas sustancias y otras no. Entre las que no se van a eliminar, nuevamente les digo, ¿no ve? Van a estar las proteínas del plasma. Eso también vamos a hablar cuando estamos hablando un poquito de la fisiología de la sangre. Ahora, ¿por qué creen que las proteínas del plasma no se filtran a través de esa membrana? Las porosidades, fíjense, o sea, la fenestración de estos capilares va de 50 a 100 nanómetros, ¿no ve? De 50 a 100 nanómetros. Las proteínas pueden ser más pequeñas que estas, ¿sí? Y eso significa que pueden filtrar, pero no filtran. Y eso nuevamente les digo, no es importante para poder hacer una valoración también de el riñón, ¿no? De la función del riñón. ¿Por qué piensan que no filtran? Porque la membrana está fallando o tiene algún tipo de falla en la forma de filtrar, ya sea en las nefronas, por Ya, ejemplo. o sea, van a filtrar cuando la membrana está fallando. Pero normalmente o fisiológicamente no filtran las proteínas porque las proteínas tienen una carga negativa. Eléctricamente tienen una carga negativa. Y como les he dicho, ¿no ve? Esta membrana de filtración glomerular, gracias a la membrana basal, también tiene una carga negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento en el que están queriendo filtrar las proteínas van a ser repelidas, ¿no ve? Entonces, eso va a evitar que las proteínas se puedan perder a través de la orina. Cuando hay alteración de esta membrana, entonces sí pueden filtrar las proteínas y eso es, o nos está hablando de una alteración en el riñón. ¿Sí? Entonces, una pauta para empezar a entender también la parte patológica del riñón. Primero, la integridad de la membrana de filtración glomerular es importante, es clave para que el riñón funcione de forma adecuada. Entonces, tienen que estar en buenas condiciones, vale decir, el endotelio capilar, la membrana basal y los podocitos, para que pueda el riñón desarrollar sus actividades. Ahí estamos viendo nuevamente lo que viene a ser justamente esta membrana de filtración glomerular con sus tres componentes, no se olviden, ¿no ve? Entonces, el endotelio capilar fenestrado, la membrana basal y los podocitos o epitelio del polo urinario.
Entonces, esos son los componentes de lo que viene a ser la membrana de filtración glomerular. Ya. Ahora, hablaremos del sistema tubular. Ya hemos hablado de todo lo que es la primera porción, ¿no es cierto? O sea, el glómerulo renal o corpúsculo renal. Sí, sus dos polos, el vascular y el epitelial, o también se denomina polo urinario. Ahora estamos hablando del sistema tubular, todos los tubos que van a conformar un circuito por donde va a empezar a transitar lo que se ha filtrado en la membrana de filtración glomerular. ¿Sí? ¿Qué se filtra? Plasma. ¿Qué es el plasma? Agua. ¿Qué se filtra? Iones. Sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio. ¿Qué se filtran? Carbohidratos, por ejemplo, glucosa. ¿Qué se filtran? Elementos tóxicos, urea, creatinina, en fin, una serie de elementos tóxicos, o sea, del componente o de la composición de lo que vienen a ser los líquidos orgánicos del medio interno, pues se van a filtrar a este nivel. ¿Está bien? Ahora se van a empezar a transitar por este sistema de tubos, ¿sí? Los túbulos renales, vamos a ver. Entonces, están conformados por el túbulo contorneado proximal, por otro tubo que continúa, que se denomina el asa de Henle, que tiene dos porciones, enseguida vamos a ver eso también, y que se va a continuar con el túbulo contorneado distal, y este a la vez va a desembocar en el colector. Hablaremos del túbulo contorneado proximal, la primera porción de todo este sistema de tubos que están interconectados, ¿no? Que en verdad es un solo tubo solamente deformado en distintos segmentos y que funcionalmente hablando han hecho que se diferencien, ¿no? En estos tubos que les... Entonces el túbulo contorneado proximal parte, ¿no es cierto?, de lo que viene a ser el corpúsculo renal y, como hemos dicho hace rato, pues esta primera parte del corpúsculo se encuentra a nivel de la corteza, ¿no es cierto? Entonces van a partir de la corteza o estos túbulos, el túbulo contorneado proximal, se va a encontrar enteramente en la corteza renal. ¿Sí? Y esto es interesante, ¿no? Estos túbulos presentan una estructura en lo que viene a ser la parte celular, células que tienen zibeta en cepillo, o sea que tienen prolongaciones de su membrana. ¿Sí? Son cúbicas, presentan en cepillo. ¿Y para qué será el zibete en cepillo? Eso ustedes también han visto en histología, ¿no? Estas prolongaciones lo que hacen es incrementar, ampliar la superficie, ¿no?, de la célula. Entonces, seguramente se está ampliando la superficie para que haya intercambios. ¿Sí? Entonces, justamente estas van a encargar desde absorber, o sea, todo lo que se ha filtrado en la membrana de filtración empieza a reabsorberse en este primer túbulo contorneado proximal. Entonces, para que pueda filtrar y rápidamente, porque aquí se va a filtrar una buena cantidad de lo que sea, o digo, se va a reabsorber una buena cantidad de... Entonces van a tener estas células otra particularidad, ¿no?, de que tienen muchas cantidades importantes de mitocondrias. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que van a consumir mucha energía. Hemos dicho, ¿no?, el riñón es un gran consumidor de energía, 7% de la energía de nuestro cuerpo. Y esa energía principalmente, hemos dicho, en la reabsorción de sodio, ¿no ve? Y justamente a este nivel, en el túbulo contorneado proximal, es donde se va a reabsorber el sodio en su mayor cantidad. Entonces, la mayor cantidad de energía que el riñón utiliza, lo va a utilizar en este segmento, en el túbulo contorneado proximal. ¿Sí? Además, acá, se encuentra una enzima muy importante en la regulación también del pH, lo que viene a ser la anhidrasa carbónica. ¿En qué deduzco? También los compañeros dijo, ¿no ve? El riñón, otra función del riñón, y eso también hemos visto en la homeostasis, ¿no ve? Es la de regular el pH. Entonces ya estamos viendo el sector donde el pH, túbulo contorneado proximal, porque es importante la anhidrasa carbónica para poder realizar esa acción. Entonces ya estamos observando, ¿no?, la función básica importante a nivel del túbulo contorneado proximal, principalmente lo que viene a ser la reabsorción de sodio. Vámonos a la asa de Henle, como su nombre indica, no es un asa, una especie de cuernos, ¿no?, que va a estar ocupada principalmente
en la médula. Ahora aquí las células van cambiando, ya no tienen ribete en cepillo. Sí, cada vez se van aplanando más. Está conformado por dos porciones a la vez, una porción delgada que es descendente y una porción gruesa que es ascendente. Son las dos porciones que van a ser parte del asa de Henle. La porción delgada va a empezar a concentrar la orina. ¿Qué significa eso? Que la solución que se ha filtrado, cuenta que ha sido una solución isotónica, ¿no ve? Acá se va a empezar a convertir en una solución hipertónica. Hemos dicho hace rato, ¿no ve? A nivel de la médula, la solución que va a transitar por ahí es hipertónica. Entonces, eso pues es lo que se va a producir a este nivel. Se va a empezar a concentrar la solución. Esta parte permite el paso de va a salir el agua por esta porción descendente, ¿ya? Pero no va a salir, o va a salir muy poco el soluto, o sea, los otros elementos que son parte de la solución que está transitando por este sector. Y en la porción gruesa o la porción ascendente va a ocurrir lo contrario. Entonces esta porción más bien va a ser impermeable o prácticamente impermeable al agua, o sea, no va a salir agua, y sí van a salir los solutos. ¿Eso qué significa? Que esa solución que estaba tan concentrada va a empezar a bajar su concentración. ¿Sí? Y este nivel va a empezar a producirse un transporte activo también del cloruro. O sea, no se olviden que el sol la mano, ¿no? Entonces se han dado cuenta que en la primera porción, en el túbulo contorneado proximal, se absorbe el sodio. En cambio acá lo que va a ocurrir es más bien el transporte o la absorción del cloro. Y otra vez, ¿no? Para que se forme otra vez la sal, como tal. Entonces son las características del asa de Henle. Su porción delgada maneja concentraciones hipertónicas. Su porción ascendente ya empieza a bajar la concentración de esas soluciones. Ahora vámonos al túbulo contorneado distal, que continúa, ¿no? Con lo que viene a ser el asa de Henle. Y esta se va a encontrar en la corteza, ya no en la médula. Se dan cuenta, en la médula principalmente está el asa de Henle, ¿no? Ya en la corteza el túbulo contorneado proximal y también el túbulo contorneado distal. Y las células que hay acá ya son más planas, no presentan ribete en cepillo, ¿sí? Como en la primera porción. Y obviamente, ¿no? Acá ya vamos a deducir que acá no va a haber mucho consumo de energía, ¿no? Y sus células van a tener pocas organelas, o sea, no necesitan utilizar mucha energía, ¿no? ¿Sí? Pero sí es una porción larguita, ¿no? Más o menos mide 5 milímetros. Fíjense, 5 milímetros para algo que ni se mira. Entonces es realmente porción larga. Ahora, algo importante en esta porción, en el túbulo contorneado distal, es que al empezar el túbulo contorneado distal, les estoy mostrando, ahí pintado como una franjita amarilla, se van a empezar a distinguir una estructura que es muy importante para la nefrona. Se van a empezar a distinguir una parte de sus células, que es parte de su epitelio, y que se las va a denominar células de la mácula densa. Entonces ya se empiezan a distinguir estas células. No se olviden, las células de la mácula densa. Vemos el túbulo colector. Entonces, como su nombre indica, ¿no? Este túbulo colector está coleccionando o está colectando una serie de túbulos contorneados distales de otras nefronas. Y este túbulo colector va a transitar tanto por la corteza como por la médula. Este túbulo colector también tiene otra particularidad, ¿no? Que va a tener dos tipos diferentes de células. ¿Sí? Las células intercaladas y las células principales. Las células intercaladas van a excretar hidrogeniones y van a absorber bicarbonato. Importante, ¿no ve? ¿Se dan cuenta? Entonces hemos hablado algo, me parece, en lo que es homeostasis, ¿no ve? Hemos indicado que el bicarbonato es clave para regular el pH, ¿no ve? Entonces, a este nivel, pues, en el túbulo colector, es donde se va a realizar más esta función, esta actividad, o sea, en otras palabras, lo que viene a ser la regulación del pH. Gracias a estas células intercaladas.
O sea, intercalan ¿qué? Excreción de hidrogeniones y absorben bicarbonato. Entonces el bicarbonato lo absorben y lo devuelven a la sangre para que se siga regulando el pH. En cambio, los hidrogeniones lo eliminan con la orina para que el pH se vaya equilibrando. Entonces, eso va a dar, o van a desarrollar las células intercaladas que se encuentran también en este segmento. Ahora, las células principales. Estas células principales, miren, van a seguir reabsorbiendo sodio y excretando potasio. Esto también es interesante, importante, ¿no ve? Se van a intercambiar sodio por potasio. El sodio es importante para mantener un equilibrio principalmente del agua en el cuerpo. Entonces, para poder hacer eso y seguir realizando su actividad, entonces van a reabsorber sodio, pero cuando haya una hormona, se llama la aldosterona. Si esa hormona está presente a este nivel, entonces recién la nefrona va a empezar a reabsorber sodio y va a eliminar, va a intercambiar también, ¿no? Sodio por potasio y va a hacer que se rescate el sodio para que el agua también se empiece a rescatar, o sea, no se vaya. Y también va a ser otra manera de poder regular el agua y también los electrolitos en la sangre, ¿no? En el plasma y en el medio entero. Entonces, también a este nivel va a actuar otra hormona, la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética se va a encargar también de retener agua, o sea, el agua que está pasando por el tubo que se reabsorbe y otra vez pasa a la sangre. ¿Ya? Y a este nivel esa hormona lo que va a hacer es colocar las acoporinas, ¿no? Que lo hemos hablado en la práctica. Entonces coloca acoporinas y el agua va a empezar a pasar por esas acoporinas para otra vez integrarse al circuito vascular. Y de esa manera agua. Pues miren, acá ya estamos haciendo mención de lo que viene a ser la regulación del agua, los electrolitos y también de lo que viene a ser el pH, ¿no ve? O sea, el túbulo colector va a tener varias funciones a la vez, ¿sí? Regular el pH, regular el agua y los electrolitos a través de del intercambio, ¿no? De sodio por potasio y también a través de la colocación de acoporinas. Algo parecido también ocurre en la última porción del túbulo contorneado distal, ¿no? O sea, se va a hacer el intercambio de sodio por potasio cuando la aldosterona esté presente a ese nivel. Es parecida como una porción de transición entre lo que es el túbulo contorneado distal y el colector, entonces va a tener una función parecida a lo del túbulo colector. Entonces, de forma general, fíjense, ¿no? La importancia de estos túbulos, porque prácticamente son los túbulos que van a permitir los equilibrios, ¿no? Sí, permite los equilibrios. La parte vascular, el polo vascular, va a permitir la filtración, ¿no es cierto? Que todo lo que está circulando por la sangre, desechos o no, pasen primero, se filtren y luego estos túbulos empiecen a reacondicionarlos, ¿no es cierto? Dependiendo si el cuerpo necesita o no necesita de esos elementos. Entonces, de forma general, entonces la nefrona va a estar constituida por su parte vascular y su parte tubular, donde destacan los distintos segmentos y también las células que presentan, ¿no? Sí, esas células que presentan son distintas, destacan mucho a nivel del túbulo contorneado proximal a través de esas células que tienen ribete en cepillo. Ya. Entonces, hacemos una secuencia desde lo que viene a ser el túbulo contorneado proximal, siguiendo, ¿no? Con lo que es el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, los túbulos colectores, hasta formar los cálices renales, ¿no? Los cálices menores. Renales. Ahora hablaremos de la otra estructura importante, muy importante dentro de lo que es la nefrona, el aparato yuxtaglomerular. Sí, el aparato yuxtaglomerular o en el aparato yuxtaglomerular van a estar comprometidos dos segmentos, ¿no? El túbulo distal, lo que acabamos de ver, y las arteriolas aferentes del glomérulo renal. ¿Sí? Ahora, hemos indicado hace ratito, ¿no ve? Que se van a diferenciar en la primera porción del túbulo contorneado distal las células de la mácula densa. ¿Sí? Estas células de la mácula densa, esto es importante, ¿no? Son quimiorreceptores.
quimiorreceptores. O sea, nuestras van detectando las variaciones de concentración de los distintos elementos. Por ejemplo, pueden ser los hidrogeniones. Entonces, son demasiado importantes porque van a empezar a activar mecanismos homeostáticos para empezar a regular también esas soluciones. De la arteriola aferente y eferente se van a distinguir dos tipos de células, principalmente las células yuxtaglomerulares. Sí, estas células yuxtaglomerulares van a ser vasoreceptores y van a secretar renina. No sé, alguien creo que hace ratito, ¿no? De renina. Entonces, estas células van a permitir esa situación. Primero, captar las variaciones de la presión con la que la sangre está ingresando al riñón, y luego van a permitir la secreción de renina, que es una hormona para igual, ¿no? Regular la presión arterial, también lo que viene a ser el agua y los electrolitos en el cuerpo. Y por último, el aparato yuxtaglomerular va a estar conformado por lo que vienen a ser las células mesangiales extraglomerulares. Estas células mesangiales, en otras palabras, van a cumplir una función de fagocitosis sobre todo. O sea, van a ser como las células de defensa, si vale terminar. ¿Sí? Entonces, cada vez que se estén acumulando complejos distintos por una variedad de actividades y funciones que cumple el riñón, entonces estas células mesangiales extraglomerulares van a ser como barrenderas, si vale el término, van a limpiar. Las células mesangiales extraglomerulares van a dar soporte a las células de la mácula densa y a las células yuxtaglomerulares. Ustedes están viendo la imagen, ¿no? En la de la izquierda, donde vemos, ¿no? Las que están pintadas de color verde son las células yuxtaglomerulares, que son dependientes, no se olviden, ¿no? De la arteriola aferente y de la arteriola eferente. Viendo las células de la mácula densa, que es una partecita, ¿no? Una porción del túbulo contorneado distal, que se han diferenciado para denominarse así, células de la mácula densa, quimiorreceptores, ¿no ve? Y las células mesangiales extraglomerulares, están viendo ustedes ahí de color celeste, en poca cantidad, ¿no es cierto?, que van a dar soporte a las células de la mácula densa y a las células yuxtaglomerulares. Pero no solamente dan soporte, ¿no?, sino además son células de defensa de ese sector. Entonces, de esa manera está constituido el aparato yuxtaglomerular. Entonces, ¿qué vamos a decir del aparato yuxtaglomerular? Ya prácticamente, ¿no ve? Entonces, el aparato yuxtaglomerular va a ser un órgano quimio y vasoreceptores, o sea, es un quimio vasoreceptor del cuerpo. Existen otros, ¿no ve? Cuando estamos hablando sobre lo que es homeostasis, los quimio vasoreceptores que se encuentran en el callado de la aorta y en el glomus carotídeos. Entonces, se complementan con estos otros más. ¿Qué importancia, no ve? Entonces, justamente estas células, principalmente las de la mácula densa, van a informar al riñón para que puedan empezar a activar sus mecanismos homeostáticos para regular el pH. ¿Sí? Además, el aparato yuxtaglomerular va a secretar, ¿no ve?, lo que está haciendo la renina. Una importante para regular la presión arterial, también para regular lo que viene a ser el agua y los electrolitos. Entonces, gracias a estas células, el riñón ya también va a ser un órgano, digo, un órgano endocrino. Y el aparato yuxtaglomerular pues va a contribuir importante a la regulación del agua, del sodio, de la presión arterial. Sí, entonces ya estamos viendo su carácter homeostático del riñón. Y ahora vamos a ver lo que vienen a ser la circulación renal o las 3 microcirculaciones. Esto también es otro ¿no?, muy importante. Entonces vamos a diferenciar la primera microcirculación a nivel de los capilares glomerulares, lo que hemos hablado hace ratito, los glomérulos. Sí, arteriola aferente, el penacho y la arteriola eferente. Y luego la segunda microcirculación, que está en relación con los capilares peritoneales, o sea, en la corteza, a nivel de lo que viene a ser el túbulo contorneado proximal, van a ir paralelos los vasos capilares. Ahí están yendo para los vasos capilares que han salido de la arteriola eferente, ¿no ve? Y que van a empezar a conformar igual, ¿no?, circuitos así tortuosos
paralelos a lo que viene a ser el túbulo contorneado. Y luego vamos a ver una tercera red de capilares, pero esta vez ya relacionados con lo que es la parte o la zona medular, que son los capilares peritubulares medulares justamente. ¿Sí? Entonces, estos ya van a conformar una especie de término alrededor de lo que viene a ser principalmente el asa de Henle. Y aquí ya vamos a poder distinguir las dos porciones de los capilares, ¿no ve? La parte arterial y la parte venosa. Si se dan cuenta, a nivel del túbulo contorneado proximal, principalmente es la parte arterial, o sea, lo que sigue a la arteriola eferente. Y de esa manera se van a formar las redes capilares. Muy importante porque cada red tiene una actividad funcional principal. ¿Sí? Entonces, de forma general, pues la circulación renal va a partir de la arteria renal, ¿no es cierto?, que es la que está ingresando por el ilio, y se va a empezar a segmentar paulatinamente, ¿no?, en arteriolas interlobulares, cuatas interlobulares, hasta conformar la arteriola aferente. Se va a conformar el capilar glomerular y la arteriola eferente. Todo esto, se dan cuenta, todos son arterias. Y van a formar la red capilar peritubular, igual arterias, hasta conformar recién la red venosa. ¿Sí? Y esta red venosa, bueno, es la que se va a hacia lo que viene a ser la vena cava inferior, ¿no? Para dirigirse luego al corazón y demás, ¿no? Seguir con todo el circuito mayor. Ya. Por último, esta parte, vamos a hablar de lo que viene a ser la inervación renal. ¿Sí? Entonces, en la inervación renal hay algo importante y es muy interesante también, ¿no? No hay inervación parasimpática, solamente hay una inervación simpática. ¿Sí? Entonces, esa inervación simpática está dada por el plexo renal, justamente alimentada por todo lo que viene a ser la cadena ganglionar simpática, dar como un neurotransmisor básico, importante, esencial, a lo que viene a ser la adrenalina o norepinefrina. También va a utilizar en parte lo que viene a ser la dopamina. Entonces, para eso tiene que tener receptores para adrenalina, que están relacionados con los receptores beta-1 motores y secretores. O sea, estas beta-1 van a permitir que el vaso se pueda distender, ¿sí? Y que además, a través de los receptores, las células que están siendo parte de la parte endocrina del riñón puedan secretar. Lo mismo, las terminaciones dopaminérgicas van a ser estimuladoras del flujo de sangre, van a mejorar la irrigación del riñón. Entonces, los receptores van a ser presoreceptores y quimiorreceptores, ¿no? A este nivel, justamente para poder detectar las variaciones de la composición de las soluciones y también la presión con la que están circulando. Esto hace solamente el sistema nervioso simpático. Nuevamente, no nos olviden, el riñón no tiene inervación parasimpática. Ahora, el riñón, primero que nada, va a formar la orina, ¿no ve? A través de la orina va a empezar a eliminar una serie de desechos. Ahora, para formar la orina va a seguir una secuencia lógica que voy a explicar, ¿sí? Pero al margen de formar la orina, el riñón va a controlar la bulimia y de esa manera va a controlar también o va a regular el agua del cuerpo, de nuestro medio interno también, ¿sí? Eso lo va a hacer en relación con la regulación también de los electrones, que para el riñón el sodio es muy importante, entonces gasta mucha energía en su regulación. Y a través de eso va a regular también la osmolaridad plasmática, ¿no? Dependiendo si está eliminando más o menos solutos, en este caso sodios. ¿Sí? A eso también, del volumen de la bulimia, va a también controlar la presión arterial. ¿Sí? También va a controlar el pH y además va a realizar una serie de funciones endocrinas, como la producción de renina, ¿no es cierto? Además va a producir otras hormonas como la eritropoyetina, luego vamos a ver, y una serie de hormonas locales que tienen influjo a nivel del riñón, que son las prostaglandinas. Y
también el riñón va a participar en lo que viene a ser la gluconeogenia, o sea, una vía alternativa para generar energía. Entonces el riñón, si se dan cuenta, va a cumplir una serie de funciones, ¿sí? Entonces lo que hace el riñón para desarrollar sus actividades básicas es filtrar, ¿no?, una serie de elementos que están en el medio interno, que son parte de las soluciones del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces van a filtrar esos elementos, y esos elementos van a pasar a la sangre, perdón, a los túbulos para ser parte de la orina, pero no ocurre en las proteínas, ¿sí? Ya. Entonces, haciendo como una especie de resumen, el riñón primero va a depurar el plasma, o sea, va a limpiar la sangre, va a regular el equilibrio hidroelectrolítico, agua, sodio, potasio y por ende cloro. Va a regular la presión arterial, ¿sí? Va a regular H, luego va a regular la eritropoiesis, o mejor, va a regular la cantidad de glóbulos rojos que hay en la sangre a través de la eritropoiesis, a través de la eritropoietina, que va a producir el riñón, va a regular inclusive el calcio a través de la 1.25 de hidroxivitamina D3, la gluconeogenia, o mejor, va a utilizar alternativamente esta vía, que es una vía para producir energía, y que no le falta energía, no solamente al riñón, ¿no?, sino también al cuerpo. Esta gluconeogenia generalmente lo realiza el hígado, pero cuando el hígado está con alguna sobrecarga o está entonces el riñón puede tomar el mando. Hasta ese punto llega el riñón. Entonces, expresión de productos metabólicos de desecho, regulación de agua y electrolitos, eso es lo que les voy a explicar yo, ¿no ve? Y ustedes van a explicar, esto es parte de la subsiguiente práctica, o sea, otras funciones del riñón, con lo que es la regulación de la presión arterial, nuevamente lo que viene a ser la regulación del pH, lo que es la eritropoiesis, o regulación de la producción de glóbulos rojos, la formación de la vitamina D3, que es un coadyuvante en la regulación del calcio, y la gluconeogenia. Es lo que ustedes van a realizar como tarea leyendo el libro, porque todo está en el libro, ¿ya? En el libro de Gaito. Entonces buscan los capítulos correspondientes con estas otras funciones del riñón, nuevamente, ¿no ve? Presión arterial, equilibrio ácido base, eritropoiesis, vitamina D3 y gluconeogenia. Entonces, ya con eso vamos a completar lo que viene a ser la actividad del riñón. Sobre todo vamos a hacer énfasis en las dos primeras funciones, ¿no ve? Para entender cómo funciona el riñón. ¿No? Y bueno, entramos ahora a lo que viene a ser la parte del sistema colector o conducto excretor del riñón. Como hemos indicado al principio, ¿no? Está conformado por los cálices, la pelvis renal, los uretres, la vejiga y la uretra. Entonces, todo ese sistema de ductos, vamos a decir, o conductos o tubos, va a hacer que el riñón paulatinamente elimine hacia el medio externo los restos que hay en el cuerpo, en el caso de agua, en el caso de electrolitos, en el caso de hidrogeniones o no, y también elimine sustancias de desecho, sustancias tóxicas, como la urea, por ejemplo, ¿no? Entonces, de todo esto vamos a nosotros obtener la orina, ¿no?, que van a circular por todo esto, y vamos a hacer una siguiente práctica, luego les explico eso, acerca de la orina. Ya. Vamos viendo este sistema de túbulos que van a partir de lo que viene a ser la pelvis renal. O sea, la pelvis renal va a ser el primer segmento, vamos a decir, macro, por donde vamos a nosotros identificar ya el flujo de orina como tal. La pelvis renal está conformado por una serie de tubos que son más pequeños y que van a conformar la pelvis renal. O sea, los túbulos colectores van a formar la papila renal, ¿sí? 3 papilas renales van a conformar un cáliz menor. 2 cálices menores van a conformar un cáliz mayor. Y los cálices mayores van a conformar lo que viene a ser la pelvis renal. No lo que está en la imagen de arriba, ¿no? Abajo, lo que está en color morado, viene a ser lo que les estoy indicando, ¿no? Desde lo que es la pelvis y los cálices. Ya. Entonces, esto se dirige generalmente por la parte posterior del ilio, para luego ir conformando los distintos o los otros segmentos de estas
Ahora, en todo este trayecto, esto también es importante, el epitelio que existe a este nivel es un epitelio de transición. Este epitelio no absorbe, no es como los túbulos contorneados o los demás que hemos visto. No, por este epitelio solamente transita la orina que ya se ha formado. Nada más, no se absorben. ¿Sí? Ya. Ahora, los uréteres, ya también son dos tubos que van a unir, ¿no? Lo que viene a ser el riñón con la parte más dilatada de estos tubos, o sea, la vejiga. Estos uréteres pueden medir hasta unos 40 centímetros y obviamente, ¿no? Van a llevar desde lo que es el abdomen, si vale el término, hasta lo que viene a ser la pelvis, la pelvis menor, incluso la orina, ¿no? Hacia la vejiga. Entonces, la vejiga, los uréteres están conformados, ¿no? Por tres capas, de lo que es el epitelio, nuevamente de transición, no absorbe nada acá, una capa muscular, esto es importante, lisa, y una adventicia, ¿no? Que va a unir el uréter a los órganos vecinos, o adyacentes. Ahora la vejiga, y se van a distinguir, pero sí, tres partes en la vejiga: el fondo, el cuerpo y el cuello. Sí, estamos viendo en la imagen el fondo, el cuerpo y el cuello. El cuello obviamente es la parte más estrecha de lo que viene a ser la vejiga, y va a lo que va uretra posterior, también del segmento uretral. ¿Sí? Además va a ser parte del esfínter interno de la vejiga. Ahora, el fondo, en el caso de la mujer, está en relación con lo que viene. ¿Sí? Nosotros podemos hallar esa parte, tanto en el varón como en la mujer, por detrás de lo que viene a ser la sínfisis del pubis, ¿no? Si ustedes tocan la sínfisis del pubis y tocan el borde superior, entonces van un poco más hacia atrás y van a palpar lo que viene a ser el fondo de la vejiga. Es importante, ¿no? Cuando estén haciendo emergencia, para poder hacer una talla vesical. Eso es cuando no se puede eliminar la orina, está obstruido el conducto, entonces a través de un abordaje a este nivel se puede eliminar esa orina que está en la vejiga. Entonces se hace una punción, ¿no? Eso ya van a aprender más adelante ustedes. En el cuerpo se va a identificar un segmento que se denomina el trígono vesical, ¿no? Que está conformado por tres orificios también, ¿no ve? Uno va a ser el orificio uretral posterior, y los otros van a ser los orificios a donde llegan los uréteres. Entonces, hablamos del trígono para poder distinguir también segmentos importantes de llenado y vaciado de la vejiga a la vez. Ahora, la vejiga, en relación a los uréteres, tiene una composición un poquito más compleja, se puede decir, ¿no? Igual, presenta su mucosa, que es de transición. Tiene una mucosa, pero una submucosa, donde va a destacar mucho el colágeno. Eso es lo que va a hacer que la vejiga pueda o no contener mayor cantidad de orina. Y luego la muscular, que está conformada por una serie de fibras musculares que van a ser circulares, longitudinales y también oblicuas, y que en su conjunto van a conformar lo que viene a ser el músculo detrusor, ¿sí? Entonces, este músculo detrusor es pues importante porque cuando se activa va a permitir que la vejiga se vacíe, se va a comprimir. Y por último tiene una serosa que la va a fijar en órganos vecinos, ¿sí? Para que la vejiga también no se pueda mover, ¿no? Entonces, de esta manera ya estamos también recordando lo que viene a ser la estructura de la vejiga. Abarcando un poquito la parte funcional de la vejiga, pues vamos a empezar con la primera parte acá. Ya vamos a hablar sobre la capacidad de la vejiga. ¿Ya? La vejiga tiene
una capacidad fisiológica de 400 centímetros cúbicos. Cuando la vejiga está con 200 o 200 mililitros de contenido, entonces ya empieza a haber el deseo de querer miccionar. Eso se llama tenesmo. Aquí aparece el tenesmo. Y cuando llega a 400, prácticamente ya hay un deseo imperioso de querer miccionar. Solamente que esto puede variar. Y esto va principalmente que tiene la capacidad de aguantar un poco más. O sea, hacer que su capacidad se incremente, ¿no? En relación al varón, pues la mujer tiene una mayor capacidad en la vejiga. Puede llegar a los 500 mililitros o incluso a veces más, sí, de contenido. Entonces, eso es porque no es como el varón, o sea, no puede miccionar en cualquier lado, ¿no? Entonces, la parte del pudor hace que la mujer pueda aguantar un poco más y estas fibras, que son parte de la capa muscular, y también de la submucosa de la vejiga, pueden estirarse un poquito más y poder acoger más cantidad. Eso se denomina una vejiga complaciente. Y cuando rebasan ya ese límite, entonces ya se va a producir el deseo imperioso de la micción. Si se dan cuenta en los niños, por ejemplo, en los bebés, en cuanto la vejiga se llena, se está vaciando, o sea, ellos no controlan. Nosotros controlamos el deseo de la micción, luego vamos a hablar de eso. Y los niños aprenden a controlar justamente ese deseo de la micción. O sea, en otras palabras, esto ya es un acto del sistema nervioso que nos está indicando también el desarrollo del sistema nervioso y del niño como tal. Entonces tienen una situación muy interesante la vejiga, ¿no? No solamente controlarla ya, sino está viendo un buen desarrollo del sistema nervioso, del desarrollo psicomotor, entonces puede haber también alteraciones a este nivel. ¿Sí? Ahora, ¿para qué sirve la vejiga? La vejiga recolecta y a la orina. Para eso sirve la vejiga. Y continuamente la vejiga se está colectando, o sea, se está llenando, ¿no? Obviamente se llena más cuando bebemos más líquido. Pero no se olviden que el riñón continuamente está funcionando y está filtrando las cantidades de plasma que le llegan. Igual, paulatinamente va llenando la vejiga. Ya. Vamos a hablar este punto más, que es bien importante, bien interesante, justamente lo que les decía, ¿no? En relación a lo que es el crecimiento y el desarrollo psicomotor del niño. Vamos a hablar de la inervación de la vejiga. Es muy interesante cómo la vejiga está inervada, ¿sí? La vejiga tiene 3 tipos de inervación. Es otra cosa interesante, ¿no? Tiene una inervación parasimpática, simpática y somática. O sea, está inervada por el sistema nervioso autónomo, por el nervioso motor, somático motor. O sea, en otras palabras, lo voluntario y lo involuntario. Esta inervación tiene que coordinar su actividad para que pueda producirse, en otras palabras, lo que viene a ser la micción, ¿no? Después vamos a hablar de eso. Pero todo a través del control de la vejiga como tal. Entonces tenemos las fibras parasimpáticas proyectadas desde lo que viene a ser la sacra 2 a la sacra 4. De esos segmentos van a salir las fibras parasimpáticas, formando los nervios o el plexo sacro como tal, y este plexo sacro se va a dirigir al músculo detrusor. ¿Y qué va a realizar el músculo detrusor? Contracción. O sea, en otras palabras, va a hacer que la vejiga pueda evacuar. ¿Sí? Uno. Otro. Va a ir también, la vejiga tiene 2 esfínteres, uno interno y otro externo, o sea, uno voluntario y otro involuntario. El esfínter involuntario, que es el interno, lo va a relajar y eso va a facilitar que el músculo detrusor se pueda vaciar. Eso lo consigue el parasimpático. Sí, estamos hablando representado por el neumogástrico, ¿no? Ahora, las fibras simpáticas. Las fibras simpáticas van a
del segmento torácico 10 al segmento lumbar 2. Estamos viendo los segmentos entonces representados por los nervios hipogástricos y que igual, ¿no?, van a dirigir sus fibras al músculo detrusor y al esfínter interno. En el músculo detrusor, lo que van a es la relajación, o sea, lo contrario al parasimpático. Relajan, no van a producir la contracción, sino la relajación. Y lo igual, ¿no?, en el esfínter interno, lo contrario. Si el parasimpático relajaba, el simpático va a hacer que se empiece a contraer ese esfínter para que se pueda evitar la salida de la orina. Y la parte somática motora, que igual, ¿no?, está integrada por los segmentos S2 a S4 y representados por el nervio pudendo, van a dirigirse hasta el esfínter externo, ese que nosotros podemos controlar, ¿sí? Ese que aprendemos a controlar para no hacernos pis, ¿no ve? Entonces, este nervio, este segmento somático motor, que es un esfínter de voluntad, ¿sí?, que nosotros vamos a ir controlando paulatinamente hasta ciertos límites. Entonces, de esa manera nosotros podemos identificar la inervación de la vejiga. Qué interesante, ¿no? Bajo esos tres complejos nerviosos, ¿no? El parasimpático, el simpático y el somático, ¿no?, que ustedes están viendo también en la imagen, representado por colores. Ya. Entonces, tiene que haber una regulación de la mixing, de la vejiga, en 3 niveles. Esto también es interesante, ¿no? Tenemos un nivel medular, un nivel pontino y un nivel encefálico. O si quieren, los núcleos medulares, los núcleos pontinos y los núcleos encefálicos. El que comanda todo es el nivel pontino o núcleo pontino. Este es el que va a regular en verdad el deseo de miccionar, con el nivel encefálico, que es el cerebro, y el nivel medular, que prácticamente viene a activar lo que es el reflejo de la micción. Entre el núcleo pontino es el centro regulador de la micción, ¿ya? O centro regulador primario de la micción. El córtex cerebral, o sea, el cerebro como tal, principalmente relacionados con lo que es el lóbulo, o sea, la parte emocional, el lóbulo frontal, pero que es la parte emocional de nuestras actividades, ¿sí? Y que va a entrar en interacción con el hipotálamo y el sistema límbico. O sea, el sistema límbico también es el cerebro emocional, ¿no ve? Que a ver, los niños les causa angustia, ¿no ve? Cuando sus papás todavía les castigan y demás, si se van a hacer pis, lloran, ¿no ve? O sea, lo hacen más emotivo esto. Inclusive, si ustedes se aguantan mucho, duelen, ¿no es cierto? Entonces, esa es otra parte a nivel de lo que viene a ser justamente el córtex cerebral, ¿no? Para percibir dolor, para poder percibir ansiedad, no sé, estrés, inclusive cuando uno quiere miccionar, ¿no ve? Y no puede, ¿sí? Entonces, el córtex cerebral además va a manejar la parte voluntaria de lo que es la micción. O sea, nosotros vamos a poder aguantarnos hasta cierto punto antes de la micción, ¿no es cierto? Pues, y luego viene el núcleo sacro, ¿no?, que es el centro regulador o secundario, o regulador secundario de la micción. El primario, no se olviden, el núcleo pontino, el secundario, el núcleo sacro. Y este núcleo sacro es el que activa el reflejo de la micción como tal, ¿no? Entonces, este núcleo es el que va a participar en los bebés, por ejemplo, ¿no? Cuando la vejiga ya se está vaciando también, ¿no? Entonces ya no hay esos controles hacia arriba. Esos controles hacia arriba se los va adquiriendo conforme el niño va creciendo. Por eso es un desarrollo psicomotor que se puede también evaluar a través de lo que es el control de la vejiga. Y la uretra, para terminar, ¿no?, que es la última porción de estos conductos de excreción de la orina. Entonces, va a tener características en el varón, en la mujer. En la mujer es más corto, mide entre 3 a 5 centímetros, y por lo que va a haber una serie de alteraciones del tamaño de la uretra en relación al del varón, ¿no ve? Entonces va a haber una tendencia a que la uretra pueda contaminarse más fácilmente en la mujer que en el varón.
y eso también a la vez condiciona a una serie de infecciones recurrentes, o sea, las infecciones del tracto urinario en la mujer desde niñas. La uretra igual, ¿no? Va a estar manejado por dos esfínteres, en otras palabras, como la extensión misma de la vejiga, ¿no ve? Que estamos hablando. El esfínter interno, que en otras palabras es la extensión, o sea, el bien va a ser un músculo estriado voluntario que va a estar alrededor de la uretra. Entonces, nosotros, en otras palabras, manejamos estos esfínteres, principalmente el externo, para poder controlar el deseo de la micción. Y como hemos dicho, ¿no? Este esfínter está controlado por el nervio pudendo. Ya, y vamos a quedar aquí en micción porque ya vamos a hablar de la... Sí, vamos a ver las capacidades y esas cosas. ¿Listo, chicos? Entonces nos vemos mañana para poder completar esta parte y luego lo que viene a ser también la parte de la formación de orina, o sea, la función renal como tal para regular el agua, los electrolitos y eliminación de sustancias tóxicas. Entonces, con esto vamos a completar mañana y vamos a seguir ya clases, vamos a completar esto, chicos, ¿listo? Entonces, vamos a empezar mañana en el horario que tienen y lo más probable es que vamos a tomar el siguiente horario más para completar ya todo lo que viene a ser la fisiología del riñón. Entonces, chicos, nos vemos mañana. Que tengan buen día.